Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Le habla Janda Silva del canal de Multiservicio de Electrónica Integral Janda Silva. Hoy día 27 de agosto del año 2024. Continuamos con la clase número 7 del curso de fuentes conmutadas en la práctica. Una clase bastante completa esta porque van a entender muchas cosas que a partir de aquí vamos a empezar ya a meter al tema de las fallas. Entonces, vamos a anotar la fecha primeramente, anótala en tu cuaderno porque esto es una clase completamente tanto teórica como práctica. Hoy es día 27 de agosto. Bueno, este día 27 de agosto 2024, o un día como hoy nací en el año 1989 a las 5 de la mañana. 2024. Estoy cumpliendo hoy 35 años. Bueno, vamos a hacer la clase número 7 del curso. El curso que estamos viendo es fuentes conmutadas en la práctica. Bien, la primera ley de la reparación, ¿cuál es? ¿Cuál es la primera ley de la reparación? Cuando tú te dedicas a la reparación, en las escuelas de electrónica deberían enseñarte a decir algo muy importante, que la ley principal para ser reparador es una. Obviamente a través de conocer la electrónica, pero hay una ley muy fundamental, muy importante para aprender a reparar como tal. ¿Cuál es esa ley? Esta ley nunca debe olvidársele. La ley, yo le voy a llamar así, ley del reparador. ¿Por qué nombro esto de la ley del reparador? Bien, porque a partir de aquí, la clase que vamos a ver hoy es importantísimo para poder entender el circuito electrónico y hacer la reparación mucho más fácil. La ley del reparador es, amigo y compañero, es aprender a medir voltaje. Esta es una ley, yo te diría que es una ley importantísima para lo que viene siendo la reparación, aprender a medir voltaje. El tema es que en las fuentes conmutadas no es como en las fuentes lineales, ¿ya? Porque en la fuente lineal no existe el tema de las divisiones de tierra. Las divisiones de tierra existen en las SMPS, es decir, en las fuentes conmutadas. Entonces, a partir de allí, debemos de conocer que la medición de voltaje va a depender del sector de la fuente de alimentación. La fuente de alimentación tiene una separación, es decir, como una frontera entre un punto a otro. El lado izquierdo, si tú la pones así, podríamos conocerla como el lado caliente de la fuente. Voy a poner así GND caliente. GND básicamente es la tierra. ¿Ya? Del lado derecho vamos a describirlo como la GND fría. La GND igualmente es tierra. Entonces, esto es muy importante tomarlo en cuenta porque a partir de este punto, en una fuente de poder conmutada, tú te tienes que parar en la tierra correspondiente para hacer la medición de voltaje. Porque si tú te paras en la tierra mal, vas a hacer la medición mal e incluso te podrías confundir a tal punto de creer que la fuente está dañada. ¿Me explico? Entonces, la GND caliente también la llaman en inglés hot y también la llaman cold. Bien, entonces, cuando yo voy a medir voltaje,
tiene que ser con respecto a la tierra correspondiente. Si yo quiero saber si, por ejemplo, tengo voltaje en la zona caliente de la fuente, tengo que pararme con la tierra correspondiente, es decir, a la tierra caliente. Si yo quiero medir voltaje a la salida de una fuente de alimentación, tengo que pararme con la tierra correspondiente. ¿Me explico? Entonces, te voy a dar los datos de cuáles son los puntos claves de esa tierra correspondiente. Vamos a anotar así. Vamos a buscar otro marcador para anotarlo. Vamos a anotar el verde para lo que viene siendo la tierra caliente y otro para la tierra fría. Bien, los puntos claves para pararte en el negativo, porque el GND, amigos, es negativo. Y el voltaje básicamente es el positivo. ¿Me explico? Por ejemplo, muy fácil de entenderlo, un punto clave del negativo de la tierra caliente, es decir, la tierra, el negativo, podría ser como número 1, negativo de capacitor. Capacitor electrolítico. ¿Verdad? Es decir, un punto seguro de tierra caliente es el negativo del capacitor electrolítico. Eso es un punto clave innato correspondiente a la tierra caliente de la fuente de alimentación. Pero existen otros puntos. El punto número 2 de esta tierra podría ser el negativo de puente. ¿Puente qué? Rectificador. Negativo del puente rectificador también sirve como un punto de tierra caliente. Entonces tenemos ya dos puntos clave. Me explico, esta clase está bastante buena y bastante explicada, sobre todo incluso para los que están comenzando. De repente ya los que tienen tiempo ya conocen. Pero esta clase es muy fundamental e importante a tomarla en cuenta. Otro punto clave podría ser disipador vamos a ponerlo así, disipador del lado hot. Es decir, y voy a poner así, algunos, entre paréntesis, algunos. Es decir, que puede ser de repente que algunos disipadores del lado caliente de la fuente, por ejemplo, este es un disipador que está del lado caliente de la fuente, puede estar relacionado con la tierra. ¿Cómo sé yo si está relacionado o no? A través de la continuidad utilizado por nuestro instrumento de medición conocido como lo que viene siendo el multímetro digital. Si yo lo coloco en escala de continuidad y quiero saber si este está aterrizado a tierra, simplemente mido continuidad entre este y el negativo del capacitor. Vamos a hacerlo para ver. Me paro en este punto y me paro en este punto. Mira, tiene relación. Es decir, que tiene continuidad, es decir, que está ubicado. O sea, yo puedo poner la punta negra del multímetro acá y mido el voltaje correspondiente al lado de la zona caliente que voy a medir, es decir, en el positivo. Ahora bien, el negativo del capacitor es este. Tiene que ir en relación con el negativo del capacitor. Ahí está. Y tiene que ir en relación con el disipador. ¿Te das cuenta? Excelente. Muy bien. Ahora, estos son los 3 puntos que yo te diría claves. Estos 3 puntos. Vamos a poner esta hoja así.
para lo que viene siendo el negativo de la tierra caliente. Ahora, de la zona fría, ¿cuál podría ser la tierra correspondiente? ¿Cuál podría ser la tierra correspondiente? Vamos a utilizar otro marcador. Voy a utilizar el morado. Vamos a poner acá como primera instancia, podríamos agarrarnos de tierra chasis. Es decir, que si tú tienes un aparato y la fuente está colocada dentro del aparato, la parte metálica es la tierra chasis. De ahí te puedes agarrar. Como me han visto muchas veces reparando televisores, muchas veces se dan cuenta que yo me paro con la tierra chasis del propio equipo. Otra tierra correspondiente podría ser ánodo de diodo de salida. Ánodo de diodo de salida. También puedes agarrarte de cualquier negativo de capacitor electrolítico. También puede suceder o puedes utilizar la tierra de lo que viene siendo disipadores. Algunos disipadores, casi todo disipador del lado frío, está con tierra. Y haces el mismo método, mides continuidad entre el disipador y el negativo correspondiente de un capacitor electrolítico de salida. Otro punto, en algunas fuentes de alimentación puedes utilizar muesquita o muesca, le llamaría yo, muesca o rosca de la esquina de la fuente. Tienes varios puntos en la parte de la tierra fría. Entonces, cuando tú vayas a medir voltaje del lado caliente, te paras con referente al negativo, es decir, utilizando la punta del multímetro negra al negativo correspondiente de estos puntos claves que te estoy dando, ¿verdad? Y la roja para medir el voltaje correspondiente. Cuando vayamos a medir voltaje en el lado frío, con la tierra, la punta negra del multímetro en estos lados correspondientes, más el voltaje que vas a medir con la punta roja. ¿Ya? Ahora vamos a explicar algo muy fundamental. Anoten esto. Ahí lo tienen. Muy bien. Otra pregunta que muchos se hacen es: ¿de dónde salen las tierras? ¿De dónde salen las tierras o las GND? ¿De dónde salen las tierras? Vamos a poner así, ¿de dónde salen las tierras de las SMPS? Es una pregunta que muchos se hacen. ¿De dónde salen las tierras de las SMPS, es decir, de las fuentes conmutadas? ¿De dónde salen las famosas GND? Bien. Las tierras correspondientes no la entrega el mismo componente correspondiente. ¿Por qué? Porque la tierra caliente la entrega un componente determinado y la tierra de la tierra fría la entrega otro componente determinado. Es decir, no están relacionados. Aquí, amigos, hay una división en la fuente de alimentación conmutada. Hay una división correspondiente y un sector no tiene nada que ver con otro. Es como dos fronteras. No sé, por ejemplo, decir... ¿qué te puedo decir? No sé, Venezuela, Colombia. ¿Me explico? La frontera entre la parte donde está Cúcuta, ¿me explico? O ahí en la frontera de Mendoza, Argentina con Chile, por ejemplo. ¿Me explico? Son fronteras.
Entonces no tiene una cosa con la otra, se respeta correspondientemente cada parte, ¿ya? Entonces, vamos a hacer la siguiente demostración de dónde salen las tierras correspondientes. La tierra caliente, ¿quién la entrega? La va a entregar, o vamos a poner así, es producto de la rectificación. Es producto de la rectificación de onda completa La tierra caliente es producto de la rectificación de onda completa del puente rectificador. De ahí sale la primera tierra. De ahí, de producto de la rectificación producida por el puente rectificador para eliminar lo que viene siendo el voltaje alterno y darte una tierra correspondiente. Ahora, la zona, la GND fría, ¿quién entrega la tierra fría? Bueno, vamos a poner acá. Puede ser, vamos a poner así, en la mayoría de los casos, la entrega, y esto muchos no lo saben, la entrega, la salida del transformador. Esta clase va a llevar dos etapas, dos videos. Puede ser, en la mayoría de los casos, la entrega, la salida del transformador chopper. Puede ser que en la mayoría de los casos la entrega la salida del transformador chopper, o puede ser un diodo. Un diodo, o puede ser un diodo. Pero casi siempre, o puede ser un diodo de alta frecuencia. Pero casi siempre la entrega la salida del transformador chopper. ¿Qué les parece? Entonces, hasta estos puntos te lo voy a dividir en dos clases porque fui lento para explicarlo de una manera muy bonita, muy detallada y bien explicado, para que nadie en el día de mañana venga a decirte, no, ¿sabes qué? Esto es así, esto es asado. No. Estos son puntos básicos, fundamentales que tú tienes que saber si te dedicas a la reparación. Por eso empecé que la clave para tú reparar es aprender a medir voltaje. ¿Por qué? Porque si tú midiendo voltaje, tú puedes descartar una zona determinada de una fuente conmutada, o de una main, o de cualquier sector de aparato electrónico que tú estés viendo. Esto es importante. Muchas veces no nos interesa, porque no estoy diciendo ni menospreciando la ingeniería electrónica ni nada por el estilo, pero cuando nos dedicamos a reparar no nos interesa mucho saber fundamentos del componente como tal. Nos interesa saber qué pieza es la que está mala y cambiar la pieza determinada para poder resolver un caso determinado. Y saber lo básico de la reparación. Yo sé que un capacitor no puedo colocarlo al revés, si es polarizado. Yo sé que el fusible se debe respetar a un amperaje determinado, o puedo colocarle un amper más dependiendo de la fuente de alimentación. Yo sé que el diodo de entrada no es igual al diodo de salida. Yo sé que se debe respetar la tierra correspondiente, es decir, lo básico para la reparación. Ahora, si tú quieres fundamentarte más en ese ámbito de la ingeniería electrónica y saber de qué está convertido o de qué está hecho el componente internamente y todo eso, y los parámetros físicos de línea de curva y todo lo demás, ya es otra cosa. Me explico, para eso hay que incluso estudiar aún más todavía. Pero para lo que necesitamos realmente en la reparación no es necesario. ¿Me explico? Suscríbete al canal. Bendiciones para todos. Le habla Janda Silva del canal de Multiservicio Electrónica Integral Janda Silva. Bendiciones para todos. Muchas gracias por el apoyo.